Aprovecho para saludar a todos, a cada uno. Sería demasiado largo saludar a todos y a cada uno por su nombre, pero los recordamos. También aprovecho para saludar a nuestros amigos que están aquí de visita en Corato y a tantos otros que nos siguen o nos seguirán a través de esta transmisión en directo que se encuentra actualmente en pleno curso. Hoy el Santo Evangelio nos relata una página muy especial que, si este mismo Evangelio hubiera sido escrito especialmente con el propósito de promover la figura de Jesús, con gusto esta página habría sido arrancada, porque hoy Jesús queda mal ante estos discípulos, ya que Él les comunica algo sumamente importante. El anuncio de la pasión y sus 12 se hace referencia a los apóstoles, aunque se diga discípulos. Pero son los 12 apóstoles que lo hacen quedar mal porque ellos están pensando en otra cosa totalmente distinta. Y esto, por así decirlo, no es algo que sea simplemente menor, digamos. Único en el Evangelio, también ocurre en otros lugares. Se demuestra claramente que sus discípulos no habían entendido nada de lo que Jesús decía. Por eso Jesús anuncia su pasión y dice cómo la experimentará en carne propia, describe minuciosamente, profetiza el Señor su pasión. Y sus discípulos, en cambio, están distraídos y ocupados con otros discursos de naturaleza electoral, sin hacer ninguna referencia directa al alcalde, es decir, quién de ellos debe ser elegido prácticamente como el jefe principal. Y luego, efectivamente, no solo se trata de eso, sino también de tener el poder real. Aquí se habla, como veremos, de una mediación de la madre de 2 apóstoles, entre otras cosas, los 2 apóstoles. También bastante particulares, son llamados los hijos del trueno, Boanerges, es decir, tipos fogosos, tipos carismáticos, diríamos hoy. 2 tipos particulares, uno de ellos es realmente muy joven, Juan, probablemente no tiene ni 15 años, el otro es su hermano Santiago, y la madre de estos 2 hace su respaldo a Jesús diciendo: haz que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda, es decir, que uno sea el jefe y el otro el vice. Una buena petición. Sorprende esta petición de la madre de los hermanos Santiago y Juan, en cambio, con el anuncio de la pasión. Jesús, con todo el corazón, seguramente pueden imaginar también el estado de ánimo de Jesús cuando dice: subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes, a los escribas, lo condenarán a muerte, lo entregarán a los paganos para que sea burlado, azotado y crucificado. Todas las fases que luego veremos en la pasión de Jesús. Y luego está el anuncio de la resurrección, completamente pasado por alto, porque de la pasión se podía también comprender, ya que se refería al siervo de Yahvé, de Isaías, pero de la resurrección ellos no saben absolutamente nada. Por eso esto desentona mucho. Jesús piensa en su muerte y ellos, en cambio, piensan en su futuro, es decir, en cuánto pueden obtener de este discipulado con el Señor. Y aquí se ve, justamente si quisiéramos usar el lenguaje de nuestra Luisa, la diferencia que hay entre la voluntad divina y la voluntad humana. La voluntad humana, para evitar malentendidos, es un don que Dios nos da y que nos hace ser. Sin la propia voluntad humana, no seríamos seres creados tal como Dios nos ha hecho, es decir, realmente conscientes y libres. La voluntad es el don más grande que Dios ha dado. Y aunque esta voluntad ha sido desfigurada, herida y enfermado a causa del pecado original, de la desobediencia a la voluntad divina, sin embargo, la voluntad persiste como posibilidad siempre que el hombre y la mujer tengan de orientarse hacia Dios. No hay otro camino, no hay otro camino.
No se puede quitar la voluntad humana, pero esta voluntad humana es para entender. No sé si alguno de ustedes conduce un coche, creo que muchos, cuando el coche no tiene la convergencia. Has visto cómo es, ¿verdad? Que tú sostienes el volante, pero el coche se va hacia un lado. Sabes que tienes que ir por ese camino, pero el coche... Eso es, entonces la voluntad humana está herida. Y así estos dos discípulos, junto con los otros 12, los otros 10, quieren seguir a Jesús, pero piensan humanamente, piensan en su futuro, en sus propias conveniencias. También querrían compadecer a Jesús, pero en realidad están pensando en su propio beneficio. Entonces, aquí hay una voluntad divina, es decir, que Jesús debe sufrir y resucitar, morir y resucitar. Y luego está una voluntad humana que dice, pero nosotros queremos gobernar, a nosotros nos gusta el poder, nos gusta el futuro. Porque aquí, detrás de todo esto, hay toda una visión que es la mesiánica, de la que ahora no vamos a hablar. Pero es una visión que lleva a hacer guerras, que lleva a hacer guerras. Aún hoy el mesianismo lanza bombas sobre inocentes. El mesianismo, es decir, la idea de que Dios debe venir a la tierra. Esta es también la raíz de la guerra que está ocurriendo en este momento en Israel contra el Líbano, contra Hezbolá, contra todos. Porque el Mesías debe llegar, se necesita la tierra, porque los judíos deben vivir en su tierra, donde debe venir el Mesías. Es una ideología fuerte. Jesús la combate profundamente porque dice que no hay ningún Mesías que no sea de servicio, es decir, entregado al servicio. Y aquí les dice a los discípulos aquel famoso, pero entre ustedes no debe ser así, que sigue siendo un gran ideal, incluso en la iglesia, porque dice sí, los jefes de las naciones las gobiernan, pero ustedes deben vivir de otra manera. Otra ley que es la del servicio recíproco. Quien quiera ser el más grande será el servidor de todos. Por eso los papas, a partir de cierto momento, siempre han firmado así: SS, siervo de los siervos, el papa que es el más grande y el más pequeño. Y recuerden que el Papa Francisco hablaba de la pirámide invertida. ¿Han escuchado este término? Es decir, que quien está en la cima es el que está más abajo de todos. Es interesante esta visión, que sin embargo no se realiza, porque nuestra voluntad humana tiende siempre, como he dicho, a desestabilizar nuestra visión. Así también, fíjense, incluso cuando hablamos de Dios, incluso cuando actuamos por Dios, siempre tenemos un interés humano, siempre. Lo digo, pero hablo de mi categoría para no hablar de la suya, ¿no? Por ejemplo, si un sacerdote está en la misa solemne, ¿no? Y celebra la misa, ¿qué hay más sagrado y santo que la misa? El sacrificio de Cristo que se realiza a través de las propias manos del sacerdote, que a través del sacerdote se hace don para todos, y Jesús, el pan de los ángeles y la Eucaristía. No hay nada más grande en la tierra, más sagrado, más valioso. Pero imaginen que el sacerdote celebra la misa y mientras está celebrando la misa dice, bueno, sí, espero que estos me den una buena ofrenda al final de la misa. Yo la misa la celebro, pero espero que al menos pongan 100 euros en el sobre, porque me tengo que comprar esos pantalones, me tengo que comprar esos zapatos, tengo que comprarme ese celular que ya está viejo, porque solo tengo el iPhone 15, yo quiero el 16, ya está viejo. Entonces, 100 euros al día. Imaginen por un momento con esta intención cómo la voluntad humana se encuentra colisionando con algo tan sagrado como esto. La voluntad de Dios se manifiesta plenamente sobre el altar. Así que estas dos voluntades están en guerra. La verdadera guerra, dice Jesús, se lo dice a Luisa, la verdadera guerra no es la que hacen los hombres. Esa es una guerra de destrucción, pero la raíz de todas las guerras es este conflicto entre la voluntad humana y la voluntad divina. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Es lo que sucede con Luisa, ¿no? Comienza este camino. Miren, es algo extraordinario lo que Jesús le revela a Luisa. Y este tercer fiat, esta paz universal, que es precisamente la paz, que es la raíz de la paz, porque es la paz entre la voluntad humana y la voluntad divina.
Finalmente, estas dos voluntades podrán ir juntas y caminar, aunque de manera autónoma, pero al final podrán caminar en la misma dirección sin tener que pelear nunca más. Podrán desear exactamente lo mismo. La voluntad de Dios, aceptada y querida por una voluntad humana, es la misma voluntad divina que actúa en esa voluntad humana. Es la voluntad humana que lleva a cabo las obras de Dios. Se nos pone en las manos de Dios mismo. Es algo verdaderamente grande esta paz que ciertamente la Iglesia Católica ha conocido desde siempre como un don escatológico, es decir, que se manifestará después de la existencia del último hombre sobre la tierra, con la venida de Dios a la tierra, la segunda venida. En sus diálogos con Luisa Picarreta, en cambio, Jesús nos explica que ciertamente será así de manera gloriosa, pero que todo esto es posible anticiparlo plenamente aquí mismo, ahora, en cualquier momento de nuestra vida. Y por lo tanto, lo que está desplazado en el curso de la historia, al final de los tiempos, se anticipa verdaderamente aquí y ahora. Porque, dice Jesús, en realidad no hay ninguna diferencia entre el último acto de la historia y lo que estamos viviendo ahora. Si es posible, entonces es posible. Ahora, y esto se llama el triunfo de la divina voluntad en el alma, digamos así, en la voluntad humana. Y esto es lo que esperamos, pero lo esperamos viviéndolo. Dice Jesús, lo hemos invocado en el Padre nuestro desde siempre. Ahora quiero que tú, Luisa, seas la primera, atención, la primera, entendiendo literalmente como la primera persona que en la tierra anticipa este reino que luego será para todos al final, y que ya en el cielo pertenece a los bienaventurados. Por lo tanto, es una vida celestial anticipada aquí en la tierra. Y para concluir, ¿está bien así como referencia? Quien conoce los escritos ahora sabe de qué estoy hablando. Quien no los conoce, lo comento brevemente. En un cierto momento hay un pasaje en el que se dice, se hace una revelación, Jesús hace una revelación impactante y dice, ¿sabes quiénes son esos dos que el Padre pondrá uno a su derecha y otro a su izquierda? ¿Lo han escuchado hoy? Jesús dice, yo no puedo decidir quién estará a mi derecha y quién estará a mi izquierda. Y aquel para quien ha sido decidido, lo ha decidido el Padre. Y Jesús le dice a Luisa, ¿sabes quiénes son esos dos? Y Luisa dice, pero claro, Jesús, ¿por qué no lo sé? ¿Cómo podría saberlo? Y dice, eres tú y la Virgen. Ahora, en esto, tal vez alguien diga, pero hay alguien, la misma Luisa, se echa a reír, literalmente, se burla de Jesús. Tú siempre bromeas, siempre te burlas de mí. Es una de tus locuras. Luisa hablaba así con Jesús. Es una de tus locuras, dice. No, 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 al máximo. Mata serás tú. Yo no estoy loco. Estoy clarísimo, porque quien vive en mi divina voluntad vive la misma vida de María, mi madre, y por lo tanto no puede sino estar junto a ella. Y entonces Luisa es la primera, pero es solo la primera, de una muy larga fila, en la que posiblemente esa fila seamos todos, absolutamente todos nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer para vivir en esa fila? Es decir, también nosotros para estar junto a Jesús, junto a la Virgen, porque ese lugar no es exclusivo de Luisa, es de todos nosotros, todos estamos llamados a estar allí. ¿Cómo se hace? Es simple, es sencillísimo, lo digo para quien nunca lo ha intentado, lo digo para reforzar a quien lo intenta y lo digo para asegurar a quienes se esfuerzan y tal vez han recibido algún don especial. Y es que cada día hay que intentar recordarse lo más posible durante el día, casi como si fuera una especie de fijación constante. Digamos, una especie de tontería mental de repetir siempre una frase, como decía San Nicolás el peregrino, ¿saben? Él decía siempre, Kyrie eleison, incesantemente todo el día. Debemos decir en cada momento, Jesús, ven a hacer conmigo lo que estoy haciendo en este momento.
que luego Luisa resumía en una sola palabra: fiat. Esto es lo que significa: hagamos juntos tú y yo, Jesús, pero con tu voluntad, no, la mía, yo no. Con tu fuerza de voluntad vamos a realizar lo que yo estoy haciendo, de forma continua. Luego, segunda cosa, rezar para que esto se realice, es decir, que esto no sea solo palabras, no, sino que sea una verdad. Tercero, esto consiste en realizar una cosa extremadamente sencilla. Todas las veces que podamos, yo diría quizá de las 5 a las 6 de la mañana, ponerse a leer al menos una página del diario al día, una página del diario. Cada día hay que leer una página, al menos una página. A veces no entiendes nada, a veces entiendes un poco más, a veces entiendes bien. No importa, al menos todos los días una página. Hay 10.000 páginas para leer, una página al día. Tendrás que hacer los cálculos. Quizás toda una vida no alcance para leerlo todo. El diario no importa, lo importante es empezar. Pero si no se lee y no se lee con continuidad, desde el primer volumen hasta el 36º volumen, no se puede hacer este viaje que hizo Luisa, que luego concluyó con esta experiencia de la muerte, porque para nosotros la muerte de Luisa es también ciertamente el día, como se lo dijo Jesús, de su entrada definitiva en el sentido de que no es posible regresar, que es lo propio de la muerte. Por eso para Luisa ese día fue de una felicidad, de una alegría, de un gozo inmenso, aunque, sin embargo, léanse la biografía, también fue un día muy difícil para ella. Luisa murió de bronconeumonía, murió a causa de esa enfermedad. Así, aunque tuvo la lucidez hasta el final para hablar, el confesor recogió sus últimas palabras, pero Luisa murió. ¿Cómo es que ocurre la muerte? Una persona con bronconeumonía, con mucha fiebre, vivió apenas 3 días o quizás 2 días, siendo los últimos momentos muy difíciles. Tanto es así que la sobrina relata que una de las últimas cosas que Luisa expresó antes de morir fue: «Basta, Jesús, basta, ya no puedo más». Y luego murió. Murió creo que a las 6 de la mañana o a las 5, no lo recuerdo. Luego, después del día 7 de marzo, se celebraron los funerales. Por lo tanto, a Luisa no se le ahorró nada. Aunque tuvo dones extraordinarios, vivió una vida normal, murió como una persona normal, no fue llevada al paraíso. Alguien dice que en la tumba no hay nada, que ha resucitado, no es cierto. No, ahí están los huesos, los hemos visto. Luisa murió por una enfermedad común. Padeció un gran sufrimiento durante toda su vida, así que realmente no se le ahorró absolutamente nada. Fue una trabajadora. Quienes iban a visitarla sentían solo una cosa, un trasfondo. Era ese golpeteo de los bolillos entre sí, porque Luisa nunca dejaba de trabajar, ni siquiera cuando hablaba con la gente, ni siquiera cuando rezaba. Ella siempre estaba trabajando para hacer su labor, con la cual luego se sustentaba. La gente iba a comprar estos trabajos, pero no es que valieran mucho, así dicen los testimonios, porque no lograba tensar bien los hilos, pero ella siempre trabajaba. Y esto es importante, es importante. La sobrina dijo que el último regalo que le hizo fue una pulsera que Luisa hizo con algodón celeste para la sobrina. Y la hizo 2 días antes de morir. Luego la neumonía ya no le permitió seguir trabajando. Por decir, esta es Luisa, es una persona sencilla, normal, pero vivió este don extraordinario. Así que nosotros tampoco debemos avergonzarnos, no debemos tener miedo, no debemos ver esto como algo demasiado lejano. Es algo que podemos vivir, algo fácil. No es difícil, Jesús quiere dar esto y nosotros podemos vivirlo poniéndonos detrás de ella. Así que recordémoslo simplemente cuando nos acordemos durante el día. No es que tengamos que hacer lo máximo, pero hagamos lo mínimo, es decir, recordemos a Jesús. Entonces, estás haciendo algo, Jesús, incluso las cosas más sencillas. ¿Qué les puedo decir? Quieren que les haga la lista, ¿no? Estás cocinando, ven a cocinar. Estás trabajando, ven a trabajar. Estás caminando, ven a... Estás conduciendo. En todas las cosas pidamos que Jesús las haga con nosotros. Verán que sucede algo especial, hay que intentarlo. Ya hazlo con fe.